El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Estaba Juan Bautista con 2 de sus discípulos y fijando los ojos en Jesús que pasaba, dijo: Este es el Cordero de Dios. Los 2 discípulos, al oír estas palabras, siguieron a Jesús. Él se volvió a ellos y viendo que lo seguían, les preguntó: ¿qué buscan? Ellos contestaron: ¿dónde vives, Rabí? Rabí significa maestro. Él les dijo: vengan y lo verán. Fueron pues, vieron dónde vivía y se quedaron con él ese día. Eran como las 4 de la tarde. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que oyeron lo que Juan Bautista decía y siguieron a Jesús. El primero a quien encontró Andrés fue a su hermano Simón y le dijo: hemos encontrado al Mesías, que quiere decir al ungido. Lo llevó a donde estaba Jesús y éste, fijando en él la mirada, le dijo: tú eres Simón, hijo de Juan. Tú te llamarás Kefas, que significa Pedro, es decir, roca. Palabra del Señor. Por este santo evangelio se borren nuestros pecados. Con la solemnidad del domingo pasado, el bautismo del Señor, cerrábamos el tiempo de la Navidad. Y a partir del lunes de la semana recién terminada, hemos dado paso al tiempo ordinario. Esa solemnidad del bautismo de Jesús podemos nosotros considerarla como el primer domingo de este bloque de tiempo ordinario. Solemnidad que, como decíamos hace una semana, es la presentación solemne que a los ojos de toda la humanidad ha hecho el Padre Dios en la persona de su Hijo. Y recordemos cómo el cielo se abrió y se vio venir en forma de una paloma el Espíritu Santo. Y recordando esto, nosotros decíamos: es una auténtica epifanía. Y es simultáneamente también una auténtica teofanía. Lo primero, sabemos que significa esa manifestación que hace públicamente de su divinidad el mismo Señor. Ya lo considerábamos con esa llegada de aquellos personajes que en el colofón de la Navidad aparecen anualmente, venidos de lejanas tierras,
y que nosotros conocemos devotamente como los Reyes Magos. En esa manifestación que nos relata el Evangelio de Mateo, nosotros vemos que todos los pueblos son convocados a esa salvación que por pura misericordia nos ofrece el Señor. Y lo mismo también podemos encontrar en la escena del domingo pasado. Hoy hemos llegado ya al segundo domingo del tiempo ordinario. Y en estos bloques que le llamamos así, vamos a ir nosotros considerando aspectos de la vida pública de Jesús, su predicación, sus milagros, la llamada que Él hace a los que Él quiso para que, involucrándolos en esta apasionante tarea de la salvación y de la predicación del Evangelio, luego fueran los que predicaran a todas las naciones y los pueblos de la tierra. Es en este tiempo ordinario donde nosotros escucharemos esos milagros, que lo que vienen a hacer es a dar cumplimiento a la profecía del gran Isaías. ¿Eres tú el Mesías o debemos esperar a otros? Y a ese interrogante Jesús responderá: vayan y digan que los ciegos ven, que los sordos oyen, que los mudos cantan y que los paralíticos caminan, y que a los pobres se les anuncia la llegada del reino de Dios. En este segundo domingo del tiempo ordinario, el mensaje principal que se pone a consideración es la vocación a la que Dios nos ha llamado y nos ha destinado a todos. Hay vocaciones comunes en esta vida temporal. Una de ellas es el haber sido llamados a la vida. ¿Quién de nosotros quiso nacer? A nadie se le tomó parecer. Pero la vida es un regalo de este Dios que nos llama a venir a este mundo haciéndonos imagen y semejanza de esa misma divinidad, dotándonos de inteligencia y de voluntad. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él?, canta el salmista. El ser humano para darle tanto poder. Efectivamente, al ser convocados, al ser llamados por Dios a esta vida, hemos sido colocados como los reyes de la creación. Y es por esa imagen y semejanza con Dios que ustedes y yo le ponemos nombres a las cosas. Esto denota nuestro señorío. Esto denota que somos co-creadores con el Creador Supremo. Esto pone en evidencia que pensamos, que somos seres racionales. Dios nos ha llamado a la vida. Hay una segunda llamada, que es la llamada a la fe. No todos los hombres creen que hay un solo Dios verdadero. Hay quienes siguen siendo politeístas. Hay panteístas. Nosotros creemos que Dios es uno y somos parte porque Dios nos ha convidado, nos ha invitado, nos ha llamado a confesar esa unidad, esa unicidad en Dios.
en tres personas distintas. Nuestra fe cristiana es trinitaria. También Dios nos ha llamado a esto. Pero también hay otro tipo de llamadas. Y esos caminos son distintos. A uno los llamó a la vida matrimonial. A otros los llamó a la vida de solteros. A unos a la vida de celibato. A otros los ha llamado también a la formación en el conocimiento de las ciencias, en los estudios. A otros mediante capacitaciones de dones y carismas. Dice un refrán, ciertamente una gran verdad entre tantos: lo que natura no te da, Salamanca no te lo presta. Hay gente que tiene unos talentos extraordinarios naturales. Y por mucho que vos vayas a quererlos imitar, si no los tenés, no te lo dio Dios. Son gracias. A uno le dio 5 talentos, a otro le dio 3, a otro le dio 1. Usted tiene que conocer cuáles son los suyos y yo los míos. Y hemos sido llamados para servir a los demás, para contagiar a los demás de este don maravilloso que se llama la fe santa y católica. Les decía yo ayer en la charla que tuve con los encargados de grupos, que nuestra fe tiene que ser un virus. Quien nos mira, quien nos contacta, quien trata con nosotros, al oírnos hablar, al vernos actuar, tiene que preguntarse y cuestionarse: ¿por qué este ser humano es diferente? ¿Por qué de sus labios escucho palabras que agradan? ¿Por qué de sus labios salen palabras que me animan y me le dan sentido a la vida? ¿Por qué este señor o esta señora o esta señorita es diferente? No difama a su prójimo, no calumnia, no se expresa mal del otro, no miente y sabe perdonar. Entonces esas acciones contagiarán a los que se nos acercan, los van a sacudir y los van a cuestionar, y los atraerá como un virus que se contagia, para también ellos enfilarse en la vocación de buscar los caminos, según Dios, que son caminos de santidad. Al casado, al soltero, al profesional, al obrero, al que está al otro lado del planeta con una nacionalidad diferente, y a los que estamos aquí, nos une una vocación común y a la cual nos ha llamado Dios. Y viene a mi mente los párrafos de la carta a los Efesios del apóstol San Pablo. Nos ha llamado para ser santos e irreprochables en su presencia por el amor. Y nos ha destinado a ser sus hijos. Tampoco nosotros lo hemos escogido. Todo esto es gracia tras gracia, regalo tras regalo, que cuanto más vamos nosotros citando lo que hemos recibido, nos vamos dando cuenta que el círculo se va cerrando. Todos hemos sido llamados a la vida, pero no todos han sido llamados o han atendido, mejor dicho, la invitación de ser adoradores de este único Dios, vivo y verdadero. Hablando de llamadas, los textos tanto del Antiguo Testamento, del primer libro de Samuel, como el Evangelio de Juan,
nos han relatado a nosotros estas vocaciones. Dios nos llama donde quiere, como quiere, en su gran libertad, en sus misterios amorosos. Puede llamarnos al principio de la existencia, en la niñez, en la adolescencia. A otros los llamará en el ocaso de la vida, en la vejez. Algunos dicen, bueno, ya le diste los huesos frescos al diablo y ahora le das los pellejos que no sirven a Dios. Pero son llamados en todo momento, en toda circunstancia. Y lo importante es la respuesta contundente y apasionada que le tenemos que dar a Dios. El primer libro de Samuel nos ha relatado la llamada que, estando el niño Samuel en el templo, al servicio y a las órdenes del sacerdote Elí, escucha en el filo y a la medianoche que viene de parte de Dios: Samuel, Samuel. Conocemos nosotros este célebre relato. El niño aturdido, sin imaginarse que aquella era una voz sobrenatural que venía de lo alto, corrió a la habitación del sacerdote Elí y le dijo: ¿me llamaste? Aquí estoy. Por 3 veces se sucedió esta llamada y escuchábamos nosotros el sabio consejo que el viejo sacerdote Elí le dio al niño y al joven Samuel. Tú vas a contestar: habla, Señor, que tu siervo escucha. ¿Quién es el profeta Samuel? Es el hijo de aquella mujer estéril que se llama Ana. Aquella mujer que acudía al templo a llorar porque se reían de ella ya que era estéril. Aquella mujer que, estando poseída del Espíritu Santo en una oración profunda, siendo vista por el sacerdote Elí, precisamente pensó que estaba ebria. Esta mujer lloraba y le pedía un hijo a Dios. Pues ese hijo es el gran profeta Samuel, puesto y entregado al servicio de Dios en el templo. Es este profeta el que ungirá rey al primero del pueblo de Israel y el que también ungirá rey al gran rey David. Hombre de Dios, que desde niño supo escuchar la voz y la invitación de Dios. Tenemos nosotros que tener clara la diferencia entre lo que es oír y lo que es escuchar. Oímos un pito que pasa, oímos un perro que ladra, oímos a alguien que grita en la calle, pero supongo que los que estamos aquí presentes estamos escuchando lo que les estoy exponiendo. La escucha es la atención completa con los sentidos a las palabras que se están exponiendo y que se han de atender. Yo recuerdo que siendo muchacho llegaba los domingos y me enfilaba con mis primos en la casa de mi abuela paterna para el semanario que se acostumbraba antes. Nos regalaban 2 pesos, 5 pesos, cuando en aquel entonces esto era lo que se daba. Y la condición que la abuela ponía para darnos los 2 o los 5 pesitos cada semana era haber ido a misa antes. Y mirándonos a los ojos la abuela, antes de desembolsarse los reales que uno como muchacho ávidamente esperaba, nos preguntaba: ¿de qué se trató el Evangelio este domingo? Lo cual nos obligaba y nos presionaba, siendo muy jóvenes, a escuchar, porque si uno no escucha, uno no sabe qué responder.
Y con aquellas palabras de muchacho uno tenía que darle explicación sencilla de lo que el Evangelio me había hecho escuchar en aquel domingo. Entonces se desembolsaban los reales y nos daba el semanario. Si no sabíamos responder, vaya primero a misa, escuche el Evangelio y regrese mientras es domingo. Qué lecciones más lindas que las guardo y no se me olvidan. Y agradezco esa manera de catequesis que hoy se adolece en tantos hogares. Pongamos los ojos en el Evangelio. Aquí se nos ha contado cómo Juan señala a Jesús lo primero con un título sacrificial. Al día siguiente de haber sido bautizado y de la gran teofanía que ya he referido, aparece el Divino Maestro y Juan lo presenta diciendo: Ecce agnus Dei, qui tollit peccata mundi. Algunos me han preguntado qué es lo que dice ahí en el frontispicio, en este arco de la iglesia. Precisamente eso es lo que dice en latín: Ecce agnus Dei. Es la presentación que el precursor hace ante sus discípulos en primer lugar y ante todo el pueblo del Mesías y Señor. Y ante aquella invitación, Juan induce a sus discípulos para que se vayan detrás de aquel Cordero que vino a quitar el pecado del mundo. ¿Por qué le llama Cordero? El cordero es el animalito que se ofrecía en el templo a las 3 de la tarde por los sacerdotes, que se degollaba y cuya sangre después se rociaba sobre el pueblo en señal de la remisión y del perdón de los pecados. En verdad, Jesucristo también, el degollado, levantado en la cruz por nuestros pecados, con su sangre nos ha rescatado y nos ha comprado. Permítanme sesgar un poco el tema, y sesgándolo pongo mis ojos en la segunda lectura de este domingo, tomada de la carta del apóstol San Pablo a los Corintios. En referencia a lo que he dicho, que el Señor ha comprado, nos ha rescatado con su sangre, termina la epístola de este domingo con esta frase: no son ustedes sus propios dueños de sus cuerpos, porque Dios ha comprado a un precio muy caro a ustedes. Glorifiquen pues a Dios con su cuerpo. ¿Saben ustedes de qué me acordaba cuando se leía esto de la segunda lectura? De aquellas feministas terribles, ateas, que dicen: mi cuerpo es mío, puedo abortar, puedo hacer lo que quiera. No, señora, usted está mal de la cabeza. Su cuerpo no es suyo, es de Dios. Aquellos que alegan también este mismo argumento y se inyectan sustancias de droga, o consumen la cocaína, o abusan de las bebidas espirituosas, del alcohol. No, señor, su cuerpo no es suyo, es de Dios. Precisamente el tema de esta segunda lectura nos sacude hoy en día, en estos tiempos en que todo el mundo se ha dado permiso y puertas anchas para fornicar a diestra y siniestra. El cuerpo no es para fornicar, es para servir al Señor. Este tema sería de no acabar, pero yo creo que es importante, aunque sea de refilón, tocarlo. Y tanto a ustedes como a mí nos sacude, porque ¿quién no siente las espuelas de la pasión carnal? Y muchas veces esas espuelas, más que estar en un cuerpo joven, cuando uno está viejo ya están en la mente, pero nos pervierten. Fornicar
es pecado. Así de claro. Volvemos al Evangelio. Aquellos dos discípulos que, siendo invitados por Juan, siguen a Jesús, se acercan a él, lo siguen, y dice el relato que Jesús se voltea y les dice: ¿qué quieren? ¿Qué buscan? Y la pregunta que está en el centro del relato del Evangelio nos da a nosotros la meditación medular de este domingo. Maestro, ¿dónde vives? Parece a simple vista una pregunta corriente y común. La respuesta es totalmente diferente a una respuesta usual, porque lo usual hubiera sido que Jesús les hubiera dicho: pues vivo en Galilea, de tal parte a tal parte, o en Nazaret me pueden buscar de la pulpería tal, tantas cuadras al norte. Fíjense bien que la respuesta es sublime. Es una invitación para estar con Él. Vengan y verán. Vengan. Tienen que moverse para ir con Jesús, ir a Jesús. Ver, detenidamente observar también quién es este que les hace la invitación. Y dice el relato que fueron, vieron y se quedaron con él todo ese día. Llama la atención, y me gusta que el Papa Francisco lo refería en su meditación de este domingo, la anotación que el evangelista teólogo nos refiere y nos comparte en este relato. Eran las 4 de la tarde. Claro, ¿cómo no va a recordar y a marcarle para siempre ese momento sublime, solemne de su encuentro con el Mesías de Dios? ¿Verdad que nosotros guardamos en la viva memoria acontecimientos que están allí grabados porque nos han golpeado? Unos porque nos han agradado tanto y otros porque nos han golpeado y nos han herido tanto. Eran las 4 de la tarde. Comenzaba a declinar el sol y en el corazón de aquellos discípulos ardía el comienzo de un nuevo día ante las palabras y la presencia del Mesías esperado. No me voy a alargar más. Lo único que quiero referir antes de terminar estas sencillas palabras de meditación en este segundo domingo ordinario es lo que acontece con estos primeros discípulos que se contagian del amor de Dios cuando comparten con Cristo Jesús. Inmediatamente lo transmiten a los demás. Dice que Andrés fue donde su hermano Pedro y le dijo: hemos encontrado al Mesías. Pongámonos a pensar lo que les refería hace un momento. Nosotros transmitimos a Jesús a los demás. Hay un principio filosófico que dice: nadie puede dar lo que no tiene. Si yo no tengo a Jesús en mi vida, no lo puedo compartir. Si yo lo que tengo son temores, miedo, voy a transmitir esto. Peor aún, si lo que tengo en mi corazón es veneno, odio, rencor, resentimiento, de eso voy a contagiar a los demás. Preguntémonos: ¿me he encontrado realmente con Jesús? ¿Qué significa encontrarme con Él? La persona que tiene este don de encontrarse con Jesús no puede seguir siendo la misma. Tiene que dar un gran giro completamente. Tan así que dice el texto que el Señor cambia el nombre de aquellos
que han sido llamados para esta apasionante misión de la predicación del Evangelio. Tú eres Simón, hijo de Juan, pero tú te llamarás Kefas, que significa Pedro, es decir, roca. Nos hemos encontrado con Jesús. Contagiamos a nuestra familia de Jesús. En nuestros grupos parroquiales, en nuestros ambientes laborales, somos virus que contagiamos de Jesús a los demás. Cada quien da lo que tiene. Pidamos al Señor que respondamos valientemente a su invitación, a llenarnos de Jesús, a dar el amor que viene de ese encuentro, que parte de aquella invitación que sigue haciéndonos el Señor. Venga y lo verá. Maestro, danos la dicha de conocerte, de amarte y de servirte incondicionalmente en nuestros semejantes. Amén. Amén.